sección de clave, ¿ya? Clave, o sea, así dos verdaderos, eso es cierto. Las otras están en verdadero o falso, selección múltiple y el vario que les he regalado otra vez, ¿ya? Eso, o sea, no pueden fallar. Entonces, con eso no quiere decir que no estudien, más bien saben qué van a hacer, van a estudiar las diapositivas de estas, ¿ya? De gastrointestinal, eso les va a ayudar. Es que yo les digo que es mucho para ustedes esta, o sea, patología especial, es mucho temario para poco tiempo, o sea, no van a poder, si no es lo más básico, ¿no? O sea, lo más importante. Entonces, no sé ya, vamos a empezar con esófago. Esto es también la calasia. ¿Se acuerdan? La calasia primero está relacionada con en Bolivia con Chagas, ¿no? Trypanosoma cruzi, infección por Trypanosoma cruzi. Entonces, la calasia, hay una triada que creo que está mal anotada. Dilatación esofágica, el esófago es grande. Hay esta estenosis a nivel del esfínter esofágico inferior y el peristaltismo está alterado. Esas tres cosas son características de la calasia. Como se puede ver en esta imagen. Esta imagen se llama pico del oro o punta del lápiz. Es un esófago gigante, ¿no? O sea que no hay donde perderse. Esto se produce o se genera por una destrucción, no se van a olvidar, del plexo mientérico, que va a producir una falla del peristaltismo, etc. Es decir, se va a producir una reacción inmunológica por el parásito. ¿Qué va a producir? Que los linfocitos vayan a atacar el plexo mientérico, o sea, el que controla el peristaltismo. Lo destruyen y es por eso que el esófago no puede contraerse de forma normal. Ahí tienen. Ahora bien, es un megaesófago, ¿no? Estas son las células ganglionares del plexo mientérico que se destruyen en la calasia. Desgarros. Ahora vamos a ver de hemorragias. ¿Se acuerdan que hemos revisado cuáles son las causas de sangrado esofágico? ¿Cuáles eran? A ver, levante la mano. Uno me dice alguien. ¿Por qué el esófago sangra? Esófago. ¿Por qué sangra el esófago generalmente? A ver. Úlcera. Después. Se formaban, creo, y reventaban. Esófago. Sin revisar. Eso, ahí está, pues está desgarros. Síndrome de Mallory-Weiss, ese es el desgarro. Después puede haber por neoplasias, por cánceres puede sangrar, siempre. Todo, acuérdense, causa de sangrado siempre neoplasia, en cualquier lado. Después, los pacientes cirróticos, ¿qué tienen generalmente? A nivel de esófago como complicación. Eso les apunté la anterior vez. Lo que tenemos en los pies, que se llama, las piernas. Y que tienen varices esofágicas, ¿no? Esas se destruyen, se van a producir, y esas son mortales cuando se desgarran, ¿no? O sea, cuando hay una lesión. Entonces tenemos todo eso. Y este último que les he explicado, ¿cuál era? Síndrome de Werner. ¿Qué era? Ahí está, les he explicado hace 2 semanas. ¿Qué era? ¿Hay una lesión? Ya, ¿qué era? Pero sí está ahí, obviamente. ¿Pero qué era? Era cuando... ¿Qué memoria? Se llenaba de oxígeno. Eso. Perforación, ahí está, por eso está. Eso se llama, y este cuadro se llama enfisema subcutáneo. Entonces, el síndrome, este nombre es raro, acuérdense. Si voy a decir en el examen, digamos, ¿a qué se relaciona? Esta perforación esofágica, es un síndrome que hay una perforación, el contenido del esófago, o sea, es aire generalmente, va a pasar al mediastino y produce enfisema subcutáneo. Por eso tienen esas jeringuitas alrededor para tratar de liberar el aire. ¿En qué otro cuadro ponemos estas jeringuitas así? Así, para liberar neumotórax, atención, ¿no? Entonces, en los neumotórax también ponemos esas. Que podría ser como válvulas. Esto, importante, esofagitis por reflujo, no es nada más que, como sabemos, esa alteración en la cual nosotros tenemos como síntoma ¿qué? ¿Qué síntoma tienes cuando tienes reflujo?
por señas, esta va a ser la cuarta vez que les pregunto, ¿qué se llama esa sensación de acidez? Pirosis. Eso, tengo pirosis, dispepsia, sensación de plenitud, algo así, dolor retroesternal, etc. Una esofagitis por reflujo, ¿creen que se puede confundir con un infarto o no? Sí. Es diagnóstico diferencial por el dolor, ¿no? O sea, cuando es muy severa. Entonces, cuando hay esofagitis por reflujo, se puede dar por varios motivos. Es decir, el esfínter no está bien cerrado, ¿no es cierto? Hernia hiatal, que es una hernia que produce un trastorno mecánico, o alteraciones como puede estar consumiendo algún medicamento que produzca dilatación del esfínter. ¿Qué alimentos, por ejemplo, me producen relajación del esfínter esofágico? Ustedes cuando comen algo, ¿qué les da acidez, este reflujo? Cuando comen, ¿qué alimentos? Ácidos, después grasas, muy bien. Y cuando comes mucha cantidad de comida, muy copiosa, la cantidad. Las proteínas cierran o abren el esfínter. Cuando comes proteína, cierran, ¿no? Entonces te recomienda que consumas más cantidad de proteínas. Estarán escuchando atrás, ¿no? Voy a revisar sus exámenes, la verdad, a ver cómo les va, porque les estoy dando las respuestas del examen. En la esofagitis por reflujo hay neutrófilos. Esa es la característica. Si encuentro neutrófilos en el epitelio, ¿qué tipo de epitelio es este? A ver, ¿qué es este epitelio? Si te dicen qué epitelio es este, ¿cuál sería? La de la esquina. ¿Qué tipo de epitelio es? Cilíndrico ciliado, ya aquí, enorme. ¿Escamoso? Ya, ¿escamoso qué? ¿Qué más? Marco Antonio. Estratificado. ¿Y? Queratinizado. ¿Dónde está la queratina? No queratinizado. Esto es esófago, chicos. A ver, estamos hablando qué epitelio es. Mira, se tiene que ya empezar a reconocer. Es un epitelio escamoso estratificado no queratinizado. ¿Y por qué es estratificado? Varias capas. Escamoso, obviamente, y todos esos neutrófilos están dentro del epitelio. Ahí está, todito. Esas son las características: papilomatosis, lagunas, hay aumento de hiperemia, infiltrado neutrofílico, etc. No hay donde perderse. Una úlcera, ahí tenemos una úlcera. Y esto, no se va a olvidar, esofagitis eosinofílica. A ver, aquí es el último ahí. ¿Cómo te llamas? Joel. ¿En qué enfermedades los eosinófilos se encuentran elevados? De manera general. Parasitarios. Muy bien, uno, siguiente otro. El último. ¿Dónde más se encuentra? ¿Dónde más se encuentra este eosinófilo? Marcela, a ver, se le está soplando. Vale. ¿Qué más? Marcela. Alergia, parásitos y por medicamentos, ¿no? Una persona. Muy bien. A ver, ¿cuánto es el valor normal de eosinófilos en sangre? A ver, ¿no es hasta 4? No, según los valores que nosotros. ¿No es de 0 a 4? ¿Los basófilos cuántos? ¿Los basófilos? ¿Y los eosinófilos? De 1 a 5? O sea, ya 5.5 es eosinofilia. O sea, por eso, hasta 4 no sería lo normal. ¿Seguro? Vamos a revisar. Yo que sabía hasta 4, pero si me están diciendo ustedes hasta 5, les creo. Seguro que Nadie nos contradice ahorita. Entonces, si tengo esto, aquí también, hasta 5 es segurísimo. Ya. Entonces, si yo encuentro eosinofilia a nivel laboratorial, tengo que ver la característica, o sea, tengo que ver la causa. ¿Por qué me está produciendo? ¿Han visto ustedes? ¿Se acuerdan? A ver, ¿quién me responde? ¿Se acuerdan cuál era el síndrome de Loeffler? En parásito han visto.
Y generalmente la parasitaria, o sea, por amelas hay eosinofilia, que es parásito, o generalmente porque se eleva el mictos, ¿no? Por gusanos. Y los síndromes de Loeffler, ¿cuál era? ¿Saben? Han leído, con Ascaris, por ejemplo. ¿Pero qué era? Cuando el paciente tose gusanos, ¿qué era? Cuando el parásito. Va por el sistema respiratorio, ¿no ves? No, era por esa sanguínea y Va a los pulmones, y ahí te Con Exacto. expectoración. Y ahí ese sí te da una eosinofilia terrible. Eso, yo he visto un caso, solamente uno, lo hemos visto en neumología, pero entonces tienes todo esto, igual te da a nivel esofágico. La característica es, vamos a encontrar eosinófilos a montones, eso sí, pero no se olviden de esto, chicos. Eosinófilos hay un montón a la derecha, ¿no? Esos anillos en el esófago endoscópicamente, que son anillos como de, se dice del felino, o sea que de la tráquea, o traquealizado, o sea que parece una tráquea, pero eso hay. Y un montón de eosinófilos dispersos en el epitelio. Tenemos la complicación es que como hay estos anillos se produce una impactación del alimento, es decir, el paciente tiene dificultad para deglutir, ¿no? Perfecto. Diferenciales no nos interesan. Por píldoras ya les he explicado. Esto no es interesante, pero bueno, ya vamos a tardar mucho. Perfecto. Ahora bien, esofagitis química, ¿no es cierto? Hemos revisado. Generalmente cuando producía los pacientes que tenían un intento suicida, ¿no ven? Ingerían algún cáustico, algún ácido. ¿Cuál era la complicación de esto, chicos? Si tú ingieres un ácido, por ejemplo, ¿con qué intentan suicidar? Con cloro, lavandina, incluso ahí no se van a escuchar el ácido de la batería, todas estas cosas. Entonces, ¿qué va a producir a nivel del esófago primero? Irritación, después Agua destilada. erosiones, después úlceras y perforación. Entonces se han dado cuenta que con esto puede producir un síndrome de Warhap también, ¿no? Una perforación esofágica. Si el paciente sobrevive, ¿cuál es la complicación? Que no va. No va. Que no va a poder. ¿Por qué? Porque hay un daño. ¿Qué se produce? Perforación. Crónicamente, ¿qué piensan ustedes que se produciría? Una cicatriz. ¿Una qué? Una troca de tecido como metaplasia. ¿Metaplasia? No. No. No hay troca de tejido no cicatriz. No hay cáncer. A ver, aquí les voy a poner la foto. En la segunda. ¿Qué es eso? Perforaciones. Eso, ahí está haciendo fibrosis, ¿no? Porque si les salen estos se engrosan, debería estar hasta la tercera parte del grosor. Pero miren, todo eso se engrosa. Entonces, ¿qué va a tener el paciente? Dificultad la deglución. Obviamente aquí se han necrosado, está terrible ese esófago, pero produce una fibrosis a largo plazo que está, entonces el esófago se estenosa. ¿Y qué hacemos para el tratamiento? ¿Qué harían ustedes? Tratamento quando já estás com fibrose ou Así, urgência? así. Fibrosis. Crónico, porque tu paciente va a venir cada vez a tu consultorio. No puede comer, no puede deglutir. ¿Qué se hace? Alimentación por. ¿Qué se llama? Eso, lo que estás haciendo, ¿qué es? Por con el magnitos, ¿quieres decir o qué? Yo pensé que estás haciendo como que presión, así como magnito. ¿Qué estás queriendo hacer? Eso, dilataciones esofágicas, ¿no? Les hacemos una foto con balón. O les ponen también toxina botulínica, ¿listo? O, bueno, el último cirugía, pero si es muy largo el trayecto que está aceptado, no se puede. No se puede. Como os balões se desfaz da fibrose, como é? Así. Dilata. Dilata. Pero el problema es que lo dilata temporalmente. Ese es el problema. Ahí está. Eso es lo interesante. Generalmente cada 2 meses, ¿no? Es temporal. Le metes ese balón. Yo no sé el mecanismo exacto por qué un balón
lo dilata y no vuelve después a la nueva, o sea, debe de ver. O saben que en últimos casos se le coloca un stent, ¿no ven? Una cosita ahí para que ya pase. Pero no es lo mismo porque el peristaltismo altera, eso es fregado. Entonces cada vez vuelve el paciente, o sea, es bien complicado tratar a estos pacientes porque como están estenosados, esto es igual en una acalasia, si se dan cuenta, porque el esfínter del esófago en la acalasia está contraído, ¿ya? Entonces, esto es gasto. Doc, ¿estos balones sirven para cualquier otra parte? O sea, para No. cualquier otro órgano? No, Porque no. creo que igual en valvulopatía se aplicaba una tipo de bombita para dilatar a las válvulas cuando se empiezan a cerrar. No, estos no, específicamente para tejido gastrointestinal, porque una de las complicaciones de esto es perforación. ¿Y la toxina botulínica cómo? Eso creo que, bueno, eso exactamente, no sé, creo que es como que algo muy antiguo, pero que les funciona, pero que les produce una dilatación a nivel muscular. Y también no sé cuánta dosis, eso es más que nada del gastroenterólogo, su especialidad. Y en farmaco tal vez, no creo que lleven eso en farmaco, pero específicamente no sé cuánta dosis, sobre qué realmente actúa, pero sí que usan para las dilataciones. Es más que nada, esto que van a ver, ustedes lo van a volver a ver cuando estén en gastro. En todo caso son tratamientos temporales. Temporales, no hay de otra. Exacto. Ese es el problema. Por eso vienen los pacientes cada vez. Es una vida muy fregada para el paciente que, aparte que se ha intentado suicidar, va a tener complicaciones de por vida. Así, esto es lo que produce, chicos, es por debajo. Es el fibroso, ¿no? Fibrosis, ahí está. Y eso, esas como azulitas, líneas azulitas es colágeno. El colágeno es lo que fibroso, lo que se deposita. Entonces eso, ¿no? Pues va a producir fibrosis, alteraciones. Esta esofagitis descamativa también les he mostrado, pero no, es más para especialidades. Esto es interesante. Cándida, les he dicho, así pueden ver, es cierto, también en la vagina de la mujer estas lesiones. Estas placas blanquecinas. ¿Cómo me doy cuenta que es cándida, chicos? Aparte de ver estas placas blanquecinas, ¿qué creen que es esa flechita que está mostrando? Una úlcera o erosión. Entonces, ustedes cuando tengan duda, ¿qué hacen? Un raspadito y inmediatamente va a sangrar. Y va a aparecer esto, porque debajo de estas placas hay esas lesiones. Entonces, ustedes hacen así para ver, no es necesario fuerte. O sea, si lo hacen fuerte, unas raspaditas y tal. Entonces, sí. La candidiasis han visto que se puede dar en todo lado, gástrico, a nivel genital, pulmonar, etc. Generalmente, ¿a qué pacientes les dan este tipo de enfermedades? ¿Se enferman con esto? Inmunodeprimidos. Ejemplo de inmunodeprimido. Otro. Lupus. Tuberculosis, no. Paciente intubado. Es trasplante. ¿Por qué, pero? Porque tiene defensas, ¿no? Otro, chicos. ¿Ah? Lupus. Lupus. Cáncer. ¿Y ustedes como médicos podrían ocasionar inmunodepresión? Sí. ¿Con qué? ¿Cuál medicamento? A ver, respóndame. ¿Qué medicamentos son inmunosupresores así, a largo plazo? ¿Los corticoides o no? Sí. ¿No? Pues si utilizas corticoides muy largo tiempo, inmunodeprimes. Porque con el corticoide, ¿qué estás buscando? Si digamos te ponen prednisona a largo plazo, Que se pueda. disminuir la. O sea, que como. Hay restricción, ¿no? Que para abrirse un poquito más ahorita. O sea, con los corticoides, a nivel general, estás buscando que se disminuya el proceso inflamatorio. ¿No ves? ¿Por qué? Porque quieres que, por ejemplo, en un lupus, lo que quieres es disminuir eso. En un trasplante renal de meches corticoides, lo que quieres es disminuir el proceso inflamatorio. Ustedes se dan cuenta, tienen un golpe, bueno, siempre les dan esto, todos ustedes. No sé, un golpe, o tal vez cuando están con una faringoamidalitis terrible les ponen dexametasona, más diclofenac, todas estas cosas. La dexametasona para eso, o sea, para esas cosas nos ayuda. Entonces, los pacientes que tienen durante mucho tiempo tratamientos con corticoides,
les puede producir inmunosupresión. Y por esto es interesante. Esófago de base. Ahora sí, ¿qué metaplasia de qué tipo es? Intestinal, o sea, columnar, ¿cierto? ¿Cuál es la complicación? Que adenocarcinoma. Eso, esas cosas que estoy hablando, o tomen, ojo, anoten, ¿no? La complicación es un adeno. ¿El carcinoma escamoso es complicación de esto? No, perfecto. ¿Por qué? Porque nada que ver. El esófago de Barrett es el que va a desarrollar displasia y después adenocarcinoma. El adenocarcinoma, ¿qué sería? A ver, me refiero, el término adenocarcinoma de manera general, ¿qué es? Una neoplasia con patrón glandular, pero obviamente de estirpe epitelial, ¿no? El esófago de Barrett ya sabemos que es la metaplasia, etc. Esto les acuerdan, les mostré. ¿Esto qué es? Se mostraba este intestino. La flechita, el 1, ¿qué célula es? El 1. 1. Células de Panet. Eso. ¿Quién dijo Panet? Muy bien, Panet. Después, las caliciformes y lo que recubre, ¿qué se llama? Eso, pero ¿qué se llama? Microvellosidades por ribete en cepillo. Este más que nada es un intestino delgado. Entonces, el esófago de Barrett va a cambiar a este epitelio de lo que era normalmente. Les dije que para diagnosticar Barrett tenías que tomar tanto endoscopía como la biopsia más el histopatológico. Entonces, si nosotros encontramos caliciformes, ribete en cepillo y Panet, podemos decir que estamos frente a un Barrett, ¿no? Ya no les voy a predecir mucho más esto, pero tenemos que saber que este esófago de Barrett se va a dar a consecuencia del reflujo esófago gástrico crónico. ¿Por qué creen que hace la metaplasia? ¿Por qué hace metaplasia el epitelio? ¿Para qué? Para adaptarse al ácido. Eso, se adapta. ¿Y qué quiere eliminar? Nuestro cuerpo así es tan sabio el cuerpo. ¿Qué quiere eliminar? Si le estamos dando tanto estímulo acidótico, lo que quiere que es eliminar eso mediante la producción de ¿qué? Moco. Por eso son los caliciformes, para eso sirven, para secretar moco, ¿no es cierto? Para neutralizar el ácido que ya le llega. Ese es el esófago de Barrett. ¿Y esto qué era? ¿Se acuerdan? Es un pólipo, no pueden decirlo, es una formación polipoide. Ese es sesi o pediculado. Bien, chicos, bien, sin tallo. Y el otro, macroscópicamente, el Barrett es una mucosa asalmonada, no se olviden eso. Barrett, caliciformes, epitelio, esto nada que ver, listo. ¿Dudas hasta aquí sobre el Barrett? Displasias, ¿no? Lo complicado, chicos, es que si la metaplasia progresa a displasia, tenemos de alto y de bajo grado, no se olviden eso, displasia de alto y de bajo grado. Lo complicado es que cuando llegue a la displasia de alto grado, progrese hacia carcinoma in situ, es una D. Si ustedes ven que ha llegado a displasia de bajo grado, ¿creen que generalmente qué pasa? ¿Vuelve a la normalidad o progresa? Puede. ¿Todos los esófagos de Barrett tienen displasia? ¿O pueden llegar a la displasia? ¿O se mantienen así? ¿O solo algunos u otros vuelven? Eso es incierto, ¿no ven? Es incierto. No quiero que sepan, no es que tienes esófago de Barrett y te va a dar adenocarcinoma o displasia. Puedes estar con esófago de Barrett años. Pero, ojo, lo complicado es que se transforme a una displasia. Eso es lo que quiero. Ese es el ribete en cepillo, mira, pues, marcarito al centro. Todo, realmente parece una cosa intestinal, si se dan cuenta. Y yo a la microscopía me doy cuenta, porque ¿quién me está marcando la flecha en la primera imagen? A ver, la de la esquina aquí, ¿quién está marcando la flechita? La de la esquina. ¿Quién me está marcando la flechita? ¿Dale? Sin miedo. Es lo que te preguntaba hace rato. ¿Qué epitelio es? ¿Ven? Es lo que te pregunté. Ese es el epitelio escamoso, estratificado, no queratinizado del esófago. Y
ahí está la zona de transición. Es escamoso y pum, va transicionando hacia el epitelio cilíndrico que encuentras más abajo en el estómago. Porque el estómago, ¿por qué está formado? Por epitelio cilíndrico, ¿no? Secretor, moco, porque secreta moco, ácido clorhídrico, o sea, no hay nada de escamoso ahí, no hay nada en el estómago. Y en la unión, peor, porque ahí hay secreción de moco, entonces nada que ver. ¿Dónde generalmente se produce el ácido clorhídrico? ¿En qué parte del estómago? Parte. A ver. ¿Qué es? ¿En qué parte? Mucosas o mucosas. En el cuerpo. En el cuerpo. Ahí es donde se produce la mayor cantidad de ácido clorhídrico. Porque ahí es donde hay esas células. ¿Cuáles serán? Las parietales, ¿no? Las parietales producen el factor intrínseco, ¿no ve? ¿O no? ¿Y las principales qué hacen? ¿Qué secretan las principales? Histología. Pero sí, no. Ahora, el carcinoma. ¿Cuál es el carcinoma más común de todos? El escamoso. ¿No es cierto? Eso. Acuérdense, en la literatura te dice así, escamoso. Que yo les diga que, digamos, estamos viendo mayor incidencia a nivel de Bolivia en el adeno es otra cosa. Pero ustedes tienen que ver lo que es la literatura. El carcinoma escamoso es el más común, generalmente asociado a tabaco, alcohol, etc. Ahora, en el carcinoma escamoso, chicos, lo que tienen que ver es dónde se localiza. A ver, ¿quién me dice? Generalmente el escamoso, ¿dónde se desarrolla? ¿En qué porción del esófago? Eso, en el tercio medio. No se olviden de eso, tercio medio. ¿Y el adeno? ¿Por qué es eso? Por el líquido. ¿Por qué? ¿Por qué hay adeno en el tercio inferior? Pero está más cerca. Pues porque estás con reflujo y ahí que el barrer está ahí en el inferior y te da del barrer el adeno. O sea, por entrar por reflujo. Es lógica estas cosas, si se dan cuenta, si vamos razonando, es lógico. Claro que va a ser en el tercio inferior por eso. Entonces, el escamoso es eso, lo más que nada que quiero que saber y listo. No hay necesidad de otras cosas. Ahora bien, no se olviden, sintomatología, disfagia progresiva, astenia, dinamia, anemia, todos los síntomas constitucionales de un paciente. Y es la lesión, y eso, ¿no? Se dan cuenta ahora sí. Epitelio escamoso, ¿cierto? Pero lleno de displasia, lleno de células malignas. Cuando ustedes ven esos nidos en la primera imagen, es que ese carcinoma escamoso ya se ha tornado invasor, se ha sobrepasado la membrana basal y está en el estroma. Entonces, carcinoma escamoso esofágico de tipo invasor. ¿Listo? Así es de atipia. A ver. ¿Quién me dice? ¿Quién nunca te he visto ni te pregunto? Aquí la última. No, aquí. Detrás de Camila. Ya. ¿Cuáles eran los datos de atipia citológica? ¿Cuándo dices que una célula es atípica? Eso, que le puedes llamar como qué? Núcleo. Eso, después. Polaridad. Hipercrómica. El primero estás viendo el tamaño, después color, y eso se llama Hipercrómico. Aquí. La forma, ¿cómo la llamas cuando está alterada? De toda forma, así que es cualquier forma. Pleomorfismo. ¿Y esto qué es? Está bien. O sea, yo sé que estos términos se nos olvidan después de un tiempo. ¿Y esto qué es? ¿Y estas cositas por acá? ¿Qué tienen? ¿Y estas de aquí? Ahí arriba, que están en grupito. ¿Qué son? Ahí levante la mano y dígame. ¿Cómo aumentaste? No. Eso, claro, mitosis. Tiene que haber mitosis. ¿Y qué tipo? Atípicas, no se olviden. Porque las mitosis típicas, ¿dónde puedes encontrar? En cualquier proceso reactivo.
Si el tejido se lesiona, te haces una herida, tiene que haber mitosis. ¿Por qué? Porque tiene que reparar esa herida. Pero cuando son atípicas, ya, eso fuera de rango. Listo. Entonces, esto, ahorita vamos a acabar. ¿Qué hora, chicos? 6. 6, ¿hasta qué hora pasamos? Hasta mi media horita de estómago, ¿no? ¿Hacemos? Está bien. Todo esto que estoy hablando, chicos, a los pocos que han venido, va a entrar al examen, no se pide. ¿Ya? ¿Tú te vas a repetir las 10 que no? ¿El examen? ¿Cómo pues? ¿Cuándo has visto eso, Lucas? ¿Dónde? ¿Quién te enseñó eso? Esas malas costumbres. Aquí está el examen, ¿quieren? ¿Les pasó? Sí. Esto del parcial, del segundo parcial, ¿quieren? Sí, pero este día Solo mira un poco. Es el del anterior parcial. Pero ya les estoy dando, facilito está. ¿Esto les pasó? Sí. Es de la diferencia. Estamos acabando y listo. Uy, me falta el intestino. Pero eso no va a echar mucho ya. El intestino no va a echar mucho. ¿Ya? Ahora, este era el adenocarcinoma de esófago, ¿cierto? Que está generalmente suscitado por varices. Clínica, ahí está la alteración polipoide y endoscopía. Ahora, en la primera imagen, ¿qué estructura se está formando? Sí, ¿qué son? Glándulas. Está, vean, o sea, lo que vean es glándulas. Y aquí que hay. Esas son las otras que les he dicho con anillo de sello. ¿Ya? Ya, ahora, las gastritis, perfecto. A ver. ¿El bicarbonato es protector para el estómago, sí o no? Sí. Ya. ¿El moco? Sí. ¿Las prostaglandinas? Sí. ¿Ayudan o no? Sí. Y flujo sanguíneo. Esas cuatro cosas ayudan, aparte de la barrera epitelial, a que no haya gastritis ni úlceras en el estómago. ¿Por qué te produce úlceras cuando consumes muchos medicamentos, muchos jaimes? Porque sí. Ya, distribución. Entonces, si yo tomo un fármaco exclusivo, hay COX-1 y COX-2, ¿no? ¿Ya lleva eso? ¿No lleva antiinflamatorios? No. ¿Todavía? Eso, ahí van a decir, oh, interesante, ahí es. Todo se produce por COX-1, por COX-2, lipoxigenasas, esas vías. Y hay unos que son selectivos, que no alteran las prostaglandinas del estómago. Y esos son los que deberían darnos a nosotros a lo largo, cuando tenemos un tratamiento muy crónico. Porque imagínense, si te dan cada vez diclofenaco, úlcera. ¿No es cierto? No es selectivo el diclofenaco. Hay otros COX-2 que terminan así como con X o como celecoxib. ¿Han escuchado? Celecoxib, lifercoxib. Terminan con ese coxib, ¿ya? Y esos son selectivos. Esos son los mejores medicamentos para evitar los efectos adversos de los otros. A eso me voy. Y además que si te dan diclofenaco o AINES durante mucho tiempo, ¿qué otro órgano lesiona? Más que el hígado, más importante, el riñón es nefrotóxico, no se olviden de eso, ¿sí? Entonces todo esto va a producir una gastritis aguda, nada más que la gastritis aguda, que es inflamación de la mucosa, submucosa, igual que en el esófago va a haber neutrófilos. ¿Cuál es el bicho ese? Ya sabemos. El pílori, muy bien. ¿Cuál es el tratamiento para el pílori otra vez? ¿Qué antibiótico le darían? ¿Cómo que depende? Hay protocolo. A ver, hay el triconjugado y el de 4, el tetraconjugado. El primero que dan es el triconjugado. ¿Cuál es? Ya, olvídense de los omeprazoles, ya. Tenemos, ya. Sé que le damos, ya. Ahora, ¿qué fármaco? A ver, dice. ¿Qué antibiótico? Después. Sin miedo, si saben, no duden.
Después, Ah, no, yo sabía. Pues. ya, amoxi, siguiente. Jefferson, tú sabes. ¿Qué más? Ya me acuerdo sus nombres. A ver. No sé bien, claritomicina. Clarito, ¿no? ¿La claritomicina qué es? Un macrólito. Macrólito, eso. Entonces, esos tres das al principio. Si el paciente nunca ha tenido contacto. Si después no da, ese tratamiento ya es muy antiguo, se asocia al metronidazol, pero, o puedes asociar al levofloxacina, ¿no? A esos dos estos. ¿Qué ¿Qué es? Subsalizato, algo así, ¿no? De bismuto, pero. Eso solamente es como que neutraliza el ácido. Seríamos es otro agente como alcalino que te va a neutralizar. También puedes dar, hay algunos que el omeprazol ya no les hace efecto. En cambio les dan de bismuto, de magnesia, lo que toman incluso Digestan, creo que hay frascos, en jarabe, y les ayuda. Pero es momentáneo, ¿no? Es momentáneo. Ya síntomas de gastritis ya no es necesario. Aquí me lo han descrito la otra vez, ¿no? Que lo único que encontramos que hay es hiperemia, ¿no? Congestión. No hay lesión, pero sí está una mucosa muy inflamada. Morfología, listo. Entonces, esto es lo que les he explicado, que se van a acordar. Parto. La presencia de neutrófilos por encima de la membrana basal en contacto directo con las células epiteliales es anómala en todo el tubo digestivo. O sea, dentro del epitelio no puede haber neutrófilos. Hemos visto como en el esófago. ¿Has visto? Neutrófilos no puede haber en el epitelio. Aquí también, en el estómago, dentro del epitelio, no puede haber. Si hay en la submucosa o en el estómago, en el estroma, uno que otrito va, pero si hay demasiados, está muy inflamada la mucosa, o sea, hay inflamación activa. Así, ¿no es cierto? Todo lo de la derecha, ¿qué creen que son las células que están en la esquina superior derecha? Como alargadas. ¿Qué creen que son? ¿Qué células? Todo esto de aquí. ¿Qué son? No, son linfocitos. Así a veces se agrupan y se ven los linfocitos. Entonces, inflamación crónica y además hay neutrófilos activos. ¿Y qué hay aquí? ¿Qué es esto? ¿Qué son? Glándulas con. Les está sonriendo, ya has visto. ¿Con qué? Glándulas. Ahí en el estómago, ¿qué hay? Células. ¿Qué? A ver. ¿No ven caliciformes? ¿Y qué tiene entonces? No pues, metaplasia. Metaplasia intestinal en el estómago. Ahora bien, a partir de esta metaplasia, chicos, es igual que en el esófago que se desarrolla el adeno, ¿cierto? Helicobacter pylori. Miren esos nódulos linfoides, te produce una atrofia a largo plazo. Y ahí está otra vez el helicobacter, ¿cierto? ¿Sí? Ya, muy bien. ¿Cuál es el cáncer más común del estómago? Estómago. No hay escamoso así por así en el estómago. O sea, porque les digo, el estómago tiene escamoso. No. Dos tipos son. ¿Cuál es el más común? Adenocarcinoma de tipo intestinal. Y el segundo, Difuso. difuso. Esa clasificación que se llama Lau. Y la otra clasificación que usamos, ¿cuál es? Les digo, todo está en base a unos libritos a la OMS. Todos los otros cánceres tienen clasificación según la OMS. OMS. Y ese es el que llevamos. ¿Ya? Estómago, creo que no tengo más. ¿Qué ha pasado conmigo? El examen, abriremos. A ver. Y listo. Carcinoma. ¿Hay más selección múltiple? Igual que en el anterior exitoso, pues están la misma cantidad. Así. O sea, súper fácil. Pero, a ver, ¿en qué les ha ido mal conmigo? Ningún examen. Toditos exámenes. El anterior. Estoy haciendo exámenes distintos para todos los grupos, ¿no?
Siempre de cuando- buenas o he sea, hecho, o sea, de el buenas más- cuando me he levantado, con de buena gana he hecho el primer examen de ustedes, está, del primer grupo. Del grupo 3 ya, así, ya, difícil está. Tengo que modificar, pero falta una. Ah, ya Un está. poquito más. Ya presentado. Un poquito Ahorita más. ya lo presentamos. Abra el documento, así abra y cierra. La pregunta que va a entrar de que como María no toca. No. Una pregunta más, esto, pregame. ¿De qué una pregunta? Pues les estoy diciendo todas las preguntas. ¿Qué más que les No, estoy una nos ha regalando? dicho Les estoy específicamente, solo regalando. hay una de- No. Todo lo que estoy hablando, sí. El Todo lo que ¿Puedo leer? ¿Puedo ver repetido? Todo lo que estoy hablando. Carcinoma. Entonces, ya ahora les estoy preguntando, todo lo que les estoy preguntando es como que estaría ahí. Ya. Esa era una lesión, ¿no? Ulcerosa, ¿se acuerdan? Este es el aumento, hay que buscar ganglios, etc. Este es una adenocarcinoma. El adenocarcinoma generalmente, ¿cómo crece? ¿Como masa exofítica o endofítica? Una masa hacia afuera. Eso, acuérdense. Ese es el adeno. ¿Y el difuso? ¿Vale? ¿Se acuerdan? ¿Esto creen que es adeno o difuso? Los dos puede ser, ¿no? Porque es una úlcera. No está bien. No sé, a veces el difuso se ulcera y a veces el adeno se ulcera. Entonces, no sabemos mucho, pero da más pinta que sea para un adeno. ¿Y este? ¿Cuál es? ¿Adeno o difuso? ¿Ya? ¿Por qué adeno? ¿Dónde está la lesión? No ven la pared engrosada del 2 y les he mostrado esta imagen anterior. Está engrosada, está creciendo el difuso hacia adentro. ¿Cierto? Ahí está la clasificación, el adeno. Entonces, el adeno va a ser como el esófago de Barré, no sé qué va primero por displasia y después el adeno de esófago, porque hay una metaplasia intestinal. Igual en el estómago, metaplasia intestinal. Y el difuso va a ser cerveza. ¿Esto qué es? ¿Adeno o difuso? Adeno. ¿Por qué está formando glándulas? Aquí ven caliciformes. No lo ven. Se ha reemplazado por completo, chicos, por completo las caliciformes por esas células displásicas, malignas. Entonces es un adenocarcinoma ya. Les he dicho, fíjense las dos estas de aquí que están cortadas. Estratificación, pleomorfismo, pérdida de la polaridad, hipercromatismo, todas las características de malignidad. ¿Y este qué es? ¿No es cierto? Difuso. No sabes qué es, en realidad, ni forma estructuras. Ahora bien, hay diferenciados, moderadamente diferenciados y pobremente diferenciados. Cuando ven así, pobre, porque no está formando nada, no saben qué. ¿Y qué podemos usar para diagnosticar? Ya saben, ¿eh? Están razonando bien. Ahora, ahí sí ven estructuras, ¿no? Y ven esas glandulitas, se ven bien, ¿no? O sea, no parece que tuvieran anillo, pero al fondo, ¿qué hay? En el estroma, esas células con núcleos grandes, feos, ¿qué son? ¿Células en? Sí, anillo de C. Perfecto. Ahora, el pólipo hiperplásico es benigno o maligno. Hiperplásico maligno. Benigno o maligno. Benigno, porque solamente hay una proliferación como esta. No tienes riesgo de malignidad. Eso quiero que se acuerden. Es eso. ¿Se acuerdan? Entonces, esa bolita no aparece nada. Inocente. Dientes de sierra, ahí está la proliferación, etc. ¿Y el adenoma? ¿Por qué le decimos adenoma? ¿Cómo? ¿Qué? ¿Por qué es adenoma? Porque es exofítica. ¿Exofítico? Ya, no. Adenoma le llamamos, acuérdense para así. Adenoma porque ya hay displasia. Así. Este adenoma tubular, por ejemplo, el intestino, es el precursor del cáncer, del adenocarcinoma intestinal. Entonces va a ser un polipito que va a tener displasia. Le decimos adenoma con displasia de bajo o de alto grado, pero si yo ya le digo adenoma, es displasia, entonces es con riesgo de malignidad. O sea, no estás diciendo cáncer todavía, ojo. Cuando tienes displasia de alto grado, tampoco le estás diciendo cáncer, sino directamente le dices un adenocarcinoma. Pero ya hay aquí mutaciones que te producen alteraciones. Muy distinto al otro pólipo, ¿cierto? ¿Es sésil? No. Pedicular. Microscopía no es necesaria.
La parte derecha normal, se dan cuenta, y ya la parte izquierda con sus cambios. Pero, si mantiene todavía caliciformes, la displasia es de bajo grado. Cuando se acuerdan de la anterior imagen, no había ni una caliciforme. Entonces, ahí sí se ha reemplazado por la totalidad células malignas. Porque estas caliciformes no son atípicas, o sea, hay todavía algunas células normales dentro de este. Pero cuando se reemplazan en la totalidad ya es displasia de alto grado. Y eso, dentro de algunas cosas del adenocarcinoma de colon. ¿Cuál es lo último que vamos a hablar? Los síntomas de colon derecho, ¿cuáles son? De cáncer en colon derecho. En el cáncer gástrico, ¿qué anemia te da? ¿Ferropénica o cuál es la otra? ¿O megaloblástica? Ferropénica. Ya eso es el comentario, todos me han dicho megaloblástica, ¿no? Ferropénica, ¿no? En todos los cánceres es ferropénica porque hay pérdida crónica de sangre. En el colon, a nivel derecho, ¿cuáles son los síntomas? Así les estoy diciendo, ¿qué? Ya, ese es el colon derecho. Sí, generalmente hay en el colon derecho. Cuando estás, a ver, eso es lo que tú dices es en el colon izquierdo. ¿Por qué? Porque el cáncer está localizado en el sigmoides o en el recto. ¿Estreñimiento en cuál te produce? ¿En el derecho o en el izquierdo? ¿Por qué? Aquí estamos, a ver. Claro, pero en el izquierdo, ¿dónde está el sigmoides? ¿En el derecho o en el izquierdo? Y ahí es donde generalmente se produce la mayor cantidad de sigmoides y recto. Entonces ahí hay estreñimiento, ahí está la obstrucción. Los cánceres de colon derecho crecen como masas polipoides. El del colon izquierdo como anillos concéntricos, como donitas. Entonces va subiendo y se hace una estenosis. Entonces, en el colon izquierdo hay estreñimiento, sensación de evacuación incompleta, rectorragia, alteraciones defecatorias. Eso. Y en el colon derecho ya llegan los pacientes cuando están con anemia, pérdida de peso, en estadios más avanzados. Entonces, el colon derecho es, generalmente llegan cuando el paciente está más fregado, sí vamos a ver. Y el izquierdo todavía está. Pero, ¿cuál es más complicado si lo opero al paciente en el estilo de vida? O sea, ¿cómo va a sobrellevar la cirugía el paciente? ¿Izquierdo o derecho? Izquierdo. ¿Por qué? El derecho que tiene una masa. Y en el izquierdo, si te operan por cáncer, te has puesto a pensar, por ejemplo, en el esfínter. El esfínter, si te quitan el esfínter, chao. En cambio, en el otro, pues sacas el tumor y lo pones después. En cambio, en el izquierdo y en el otro. En el izquierdo, si está arriba del esfínter, generalmente son 5 centímetros. Si estás por encima de 5 centímetros, es salvable. Pero si lo tienes por debajo, así, ya 2, 3, te van a quitar el esfínter y ahí es donde el paciente va a venir con colostomía definitiva. ¿Cierto? El siguiente sería más grave, ¿no? Sí. O sea, en la cirugía del recto, o sea, el carcinoma del recto. Porque si el cáncer llega en sigmoides y no está tan avanzado, por ejemplo, este tumor se acuerda normal, o sea, te han sacado esto muy fácilmente sobrevives. ¿Por qué? A comparación de este, que está totalmente diseminado. Ya les he dicho, hay que hacer la clasificación de tumor, metástasis y ganglios. Listo, invasor, y esto, el GIS, el último. ¿Se acuerdan, no? Les he explicado esto, sí, lo último que les he explicado de todas las clases. ¿Qué era el GIS? Tumor del estómago gastrointestinal, ¿cierto? ¿Y qué es esto? ¿Ah? ¿Qué era? ¿Qué tejido es? Pues, ¿ah? Músculo. ¿Cómo músculos? ¿Y qué células son las que se alteraban en esto? Las células de Cajal, que controlan el peristaltismo
y de ahí se produce la proliferación. Les he dicho, no siempre hablamos de carcinomas, sino puede haber sarcomas. El sarcoma es mesenquimal, ¿cierto? Listo. ¿Dudas? Pues que les vaya bien su examen, muchachos. Doctor, ¿puedes decir los temas que hay en esta mesa? Todo menos linfoma. Sí, 50% gasto. solo gas. Gasto. Y el resto no está fácil. Del primer parcial, ¿cuánto está repitiendo? Menos linfomas porque se van a aplazar, ¿no? No puso linfomas de verdad. No, solo uno, pero no pueden equivocarse en eso. Y es de inmunohistoquímica. Es fácil, no pueden equivocarse. Soy de 21. O sea, marcadores en general. ¿Verdad? De las Del células. primer parcial, ¿qué se pregunta? ¿Todo? Todo. Y del segundo parcial, Menos linfoma. todo linfoma. Menos linfoma. Pulmón. Pulmón. O sea, nada, literal nada. Hay